Vamos a ver. Diagrama de cuerpo libre sobre las dos masitas. Empecemos por ahí. Sobre la masa 1, ¿alguna fuerza en qué dirección vectorial? Peso normal. Bueno, las que deberían dejarme a mí. El peso va para abajo, la normal para arriba. ¿Qué otra fuercita tenemos? La tensión, ¿hacia dónde? Dirección de la cuerda. Muy bien. ¿Qué otra fuerza? Teníamos fricción. Fricción cinética, ¿no? Sí. Lo que quiere decir que vamos a tener movimiento. Voy a colocar la fricción cinética hacia atrás. F sub K. La sumatoria de fuerzas de este cuerpo. Bueno, hagamos primero esto y luego miramos hacia dónde va. De este también vamos a tener muy parecido, ¿no? Un peso, pero arriba tenemos es la tensión de la cuerda. ¿Es la misma tensión? Sí, si la polea es ideal, vamos a tener la misma tensión en todos los puntos de la cuerda. Tensión hacia arriba y hacia abajo el peso 2. ¡Listo! Podemos hallar, por ejemplo, una condición de estabilidad, una condición en donde los cuerpos no se muevan. Complicado, sobre todo cuando a mí me dan una fuerza de fricción cinética. ¿Podríamos llegar a tenerlo en un ejercicio? Sí. De hecho, lo último, y que lo acabo de compartir en la página, es básicamente el mismo ejercicio, pero con este ángulo θ igual a 0. Miren que aquí, si yo tengo el coeficiente de fricción lo suficientemente grande, puedo llegar a tener una fricción que automáticamente casi que cambia a su S, una fricción estática. Y aunque yo corro la simulación, nada pasa, nada se mueve. Pero si yo tengo un coeficiente lo suficientemente pequeño, esa fricción estática pasa a ser una fricción cinética. Y en ese caso, sí vamos a tener movimiento. ¿De acuerdo? No podemos ser ambiciosos, analicemos solamente un caso, cuando sí tenemos movimiento de los cuerpos. Determinarse la fuerza para el movimiento. El coeficiente. Si el coeficiente es lo suficientemente pequeño, vamos a tener movimiento. Pregunta así de control. ¿Será posible que este cuerpo de la masa 1 se mueva hacia la izquierda si la fuerza de fricción es más grande que la tensión? ¿Por qué? ¿En qué está fallando ahí mi lógica? Porque la tendencia de movimiento va a ser de la derecha del peso. Bueno, pero si la fuerza de fricción es suficientemente grande, ¿será posible que la masa 1 se empiece a mover hacia la izquierda? La fuerza de fricción es una fuerza que me aparece, y el sentido de la fuerza de fricción me aparece simplemente cuando ya hay movimiento. De hecho, muchas veces llegábamos y poníamos esto aquí y quitamos la fuerza de fricción, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿es posible que con esas tres fuerzas el cuerpo se mueva? Sí, profe, ¿hacia dónde? Pues hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas, si quitando la fricción, no puede ser cero. Por lo tanto, tenemos movimiento hacia la derecha, y ahí sí decíamos, ok, entonces la fricción tiene que oponerse a ese movimiento. Si la fuerza de fricción es mucho más grande que la tensión, eso se detiene. Automáticamente ya no tenemos fuerza sub K, sino fuerza sub S. Y esa fuerza crece conforme se necesita. ¿Se acuerdan la grafiquita? La fuerza de fricción estática crece conforme se necesita. Y luego tenemos la cinética, que sí es constante. Bueno, voy a colocar aquí, ya que no tenemos condición de equilibrio, al menos hacia dónde estaría el movimiento. Esta masita se podría llegar a mover hacia aquí, más a 1 por aceleración. 1. ¿Por qué le estoy dando esa dirección de movimiento? Porque la masa, ojo, porque la masa me tiene que cumplir con que al menos se puede mover en el eje X. La dirección de X positiva es una dirección que yo conozco como, voy a tomar mi condición de movimiento aquí, en dirección horizontal, positivo. ¿De acuerdo? Acuérdense que yo tengo que ser consistente. Si aquí escojo la masa 1 por aceleración en esta dirección como positiva, aquí también tendré que colocarla en la dirección positiva, hacia arriba. ¿Y dónde está la dirección vectorial de la relación de aceleraciones? La relación de aceleraciones es la que me lo va a dar. ¿Podemos llegar a calcularla? Sí, si cogemos, por ejemplo, aquí el punto de la polea como referencia. Creo que alguien ya me había dado, ya tengo un déjà vu de que ya hemos hecho estos pedazos, ¿no? Sí. ¿Sí lo hemos quedado? Ah, bueno, ok. ¿Cuánto me da esta relación de aceleraciones? Muy parecida, por no decir idéntica, a la de ejercicio anterior.
que la aceleración 1 es menos la aceleración 2 y la aceleración 2 pues es la negativa de la aceleración. ¿Listo? Tenemos esa relación de aceleración. Voy a calcular la sumatoria de fuerzas acá y luego la sumatoria de fuerzas aquí. ¿Qué pena que se me escapó un 2? Acá, ¿necesitamos calcular la sumatoria de fuerzas en Y? ¿O no? Sí. ¿Para qué? Para la normal, para poder calcular en la normal, que es casi que el peso, y calcular la fuerza de fricción. Listo. Sumatoria de fuerzas en Y tendríamos normal hacia arriba, menos el peso hacia abajo, más a 1 por gravedad. Y esas dos fuerzas va a ser igual a 0 porque no hay aceleración en Y. ¿Listo? La normal es igual al peso. Calculemos la sumatoria de fuerzas en X. En X me quedaría la tensión menos la fuerza de fricción igual a la masa 1 por la aceleración 1. ¿Listo? Podemos reemplazar esta normal en la fuerza de fricción. Recuerden que la fuerza de fricción es igual a mu sub k por la normal. Reemplazamos, es decir, tensión menos mu sub k por esta normal más a 1 por gravedad. Es igual al resto de la ecuación. Más a 1 por aceleración 1. Bien. De estas dos sumatorias de fuerzas, ¿cuál es la fuerza que usted puede llegar a decirme cumple con la tercera ley de Newton? La acción y reacción, si quieren llamarlo así. ¿Qué fuerza es común? ¿Qué fuerza me enlaza este cuerpo con este cuerpo? La tensión. Y si yo quiero que esa tensión no me aparezca al final, sino que quiero hallar la aceleración, pues yo podría llegar y despejar de esta ecuación directamente ese valor de la tensión, ¿no? Eso es lo que voy a reemplazar en la otra ecuación. Me quedaría tensión igual a más a 1 por aceleración más la fricción. ¿Ok? Bien, ese resultado de hecho también es interesante. ¿Cuándo la cuerda va a sentir mayor tensión? Pues depende de la aceleración de la masa 1 cuando la hallemos. Entre mayor aceleración tenga, mayor tensión. Y aparte, vamos a tener mayor tensión en la cuerda entre mayor sea la fuerza de fricción. ¿Listo? Esta cuerdita va a tener mayor tensión si suben las dos cosas. Ok. De esta sumatoria de fuerzas, solamente tenemos el eje Y disponible, el eje vertical. Tendríamos hacia arriba. Me asusta tanto silencio. Así está. Tendríamos hacia arriba la tensión T y hacia abajo el peso. Masa 2 por gravedad. Tensión menos peso igual a la masa 2 por la aceleración. Masa 2 por aceleración 2. ¿Listo? ¿De aquí puedo despejar algo? Sí, y casi que ya tengo de una vez la ecuación que necesito, la ecuación de la tensión de nuevo. Ok. Esas dos ecuacioncitas son el valor de la tensión. ¿De qué me depende la tensión de este lado de la cuerda? Bueno, pues la masa por aceleración que tenga esta masita y del peso que tengamos aquí en la cuerda, ¿no? Todavía no están enlazadas, es que la tensión, pues cada una depende de lo que ella pueda llegar a ver. Igualémoslas. Si son idénticas, podemos igualar esto a esto. Ok. Tenemos una ecuación que me relaciona las aceleraciones. Dos incógnitas, pero aquí tengo una que puedo llegar a reemplazar.
la que yo reemplace es la que no voy a tener acceso. Si yo quiero la aceleración 1, debería reemplazar la aceleración 2 para que desaparezca. ¿Listo? Aceleración 2 igual a menos la aceleración 1 más la masa 2 por la gravedad. Ok, aquí tengo el término negativo menos la masa 2 por la aceleración. Lo puedo pasar a este lado y tener aquí todas las aceleraciones 1 positivas. Y esta masa, la fuerza de fricción, pues por la gravedad, la paso al otro lado y queda negativa. Me quedaría así. Perdón. Aceleración 1. Igual a la masa 2 por la gravedad y este pasa negativo. Masa 1 por gravedad. ¿Puedo sacar factor común de las aceleraciones? Sí. Aceleración 1 y aceleración de la gravedad. Para colocarlo al final. Y ya puedo llegar a calcular cuánto me debería dar la relación de aceleración 1. Sobre masa 1 más masa 2 por la gravedad E. ¿Listo? Ese es el valor de la aceleración 1 de esta que tenemos aquí. Puede llegar a considerarse que la aceleración es 0. Sí, cuando la masa 2 por nu sub k por masa 1 sean iguales, ¿no? Pero resulta que esta nu sub k me indica que siempre vamos a tener movimiento. Es decir, esa relación de masas, de hecho podría llegar a dar 0 si esto es igual, pero entonces, ¿cómo se va a mover este cuerpo? Si la aceleración 1 es igual a 0. A velocidad constante. Bien, para que tenga una aceleración, yo podría llegar a asegurar entonces que esta masa 2 tiene que ser mayor que nu sub k por masa 1 para que se me cumpla. Para que el movimiento sea así. Hacia la derecha. Porque hay otro problemita grande. ¿Qué pasaría si esto es más grande? La fuerza de fricción. Que la masa 2, que estamos diciendo que la masa 1 se mueve hacia la izquierda. Y eso es imposible, porque de hecho tendríamos que cambiar el diagrama de cuerpo libre. La fuerza de fricción iría hacia la derecha acompañando la tensión. Y entonces, ¿qué fuerza está haciendo que se mueva hacia la izquierda? Y no la tenemos. Entonces, el ejercicio es bastante inconsistente. Solamente vamos a tener el resultado válido si la masa 2 es mayor que nu sub k por m1. Le puedo llegar a aceptar incluso que sea mayor o igual. ¿Listo? La aceleración 2, ¿cómo la calculamos? Pues multiplicamos el resultado de la aceleración 1 por menos 1. Esto me queda negativo y esto me quedaría positivo. Muy parecido. Y la misma condición, ¿no? Ok. ¿Por qué la misma condición? ¿Cómo debe ser la aceleración de esta masa? ¿Positiva o negativa en el eje Y? Negativa. Si este nu sub n2 no es mayor que este valor, esta aceleración 2 podría llegar a darme positiva. Lo que quiere decir que estaría diciendo que la masa 2 sube. Si la masa 2 sube, esta de nuevo se mueve hacia la izquierda. No puede ser. Esta masa 2 tiene que ser mucho más grande que nu sub k por m1, bueno, al menos más grande, para que la aceleración 2 me dé negativa. Esta tiene que ser negativa, esta tiene que ser positiva. ¿Positiva en dónde? En X. ¿Negativa en dónde? En J. De hecho, casi yo quiero poder, como que dice por ahí, les preguntaré el vector.
Y esto sería todo lo que tendrían que entregar, ¿no? No es más. ¿Hacia dónde va la aceleración 1? En I. ¿Hacia dónde va la aceleración 2? En J. Y si usted aclara esto, pues esto siempre es negativo. Ya está. Venga, no era tan largo el ejercicio. ¿Por qué no se esforzaron en hacer al menos integrante de cuerpo libre? Plantear las ecuaciones, igualarlas, ¿no? Sí. ¿En serio? Pues ¿para qué se quedan en la casa? No, ¿Cómo? Yo no he contado de la casa. sí, A ver, trata de entender. Mire, por ejemplo, esto para ayer lo copié yo y ahí en la aplicación ayer. Pero digamos, si yo me quedé en la casa, yo soy como, bueno, esto siempre se lo copio, pero eso va a entenderlo. Si no me quedo ayer. ¿Y entonces qué están entendiendo desde enero hasta ahorita los virtuales? Ah, ¿Será? bueno, ¿Marty confirma? ¿María confirma? ¿Víctor confirma? Profe, ¿Desde enero hasta yo ahorita? sí entiendo, pero llega un punto en el que uno se pierde porque, no sé, es más complejo. Creo que virtual necesita otro tipo de estudiantes. Y no me refiero a que ustedes sean malos estudiantes, sino que se necesita un estudiante que ya sepa estudiar independiente. Y eso no se aprende en el pregrado. Y en el colegio, esto normalmente se aprende en un posgrado. Ya cuando usted está terminando su trabajo de tesis, pues es un año o más, en el que usted le dicen, le hace esto para 8 días y lo discutimos. Y si usted no se lo lee o usted no lo hace en ejercicio o lo que sea que él le pidió, le dice, ah, ¿no lo hizo? Ah, bueno, pila, ¿no? Que le acaban de tiempo, ¿no? En 8 días. Y así. Y lo pueden tener a usted 2 años en el que usted no avanza y su director se lo ve nada. No, hermano, ya no puedo más con usted. Es que de otro. Y se acabó. Tiene que volver a empezar. ¿No? Les digo. Bueno, vamos a hacer ahora el mismo ejercicio. Igualito. Pero lo vamos a hacer en el caso más general. Es decir, cuando tengamos un cierto angulito. Comencemos con el diagrama del cuerpo libre. Santi, que lo que estoy mostrando a ustedes. Ok. están. Necesito un asistente de borrado. Ah, por cierto, en el PDF, mírenlo, al punto final, ahí está el ejercicio. Tal cual. Los que estén por ahí en la casa. Bueno, vamos a hacer pereza. En el Apple las masas están al revés, pero como quiero comparar los resultados anteriores, voy a cambiar la masa 1 y masa 2. ¿Sí? El orden. Debí haber explicado los ejercicios con la masa 2 poniéndola a la izquierda para que fuera igual justo al llegar a este, pero bueno, ya. No, ustedes los están copiando. Igual no sé cuánto me vaya a gastar. Ese es el cuento. Listo. Yo creo que aquí el diagrama de cuerpo libre, de pronto más delicado de todos, sería el de la masa 1. ¿Cierto? Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre colocando primero los ejes. X. Y. X' en la dirección del plano inclinado. Y perpendicular a eso, Y'. Ok. De esos 8 octantes, ¿en cuál está teta?
¿De cuál podemos llegar a copiar este angulito? De la segunda mitad del segundo. Segunda mitad, ¿acá? No, sí. O sea, X y X'. X y X prima, ok. Cuando usted tiene cuadrantes, usted habla de primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto, ¿no? 8, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La misma convención de ángulos de siempre. sí, sí. Listo. Tenemos ahí el ángulo teta. Me faltó colocar aquí una cuerdita. Ok. Antes de comenzar, quiero que miren algo. Esta sería la distancia x1. Esta sería la distancia x2. Y este pedacito de la circunferencia de la cuerda que está aquí enrollado, que se puede calcular, pero no hace falta porque nunca va a cambiar, una distancia S. ¿Qué creen que me da la ligadura de cuerdas cuando yo diga que la cuerda es inextensible, que tenemos x1, que tenemos S y x2 y derive esto dos veces? ¿Qué ligadura vamos a obtener? Que la aceleración 1 es igual a ¿qué? ¿Cómo? La misma ligadura, prácticamente, que ya hemos hecho antes. ¿No? ¿Faltará hacerla? Ok. ¿Cuánto me da esta distancia S de la cuerdita que está enrollada sobre la polea? 0. ¿Qué me queda? Que 0 es igual a la aceleración 1 más la aceleración 2. ¿Cuánto es entonces la aceleración 1 y la aceleración 2? 0. La aceleración no se viene. Claro, despego y obtengo la misma relación de aceleraciones que hemos obtenido siempre. ¿Por qué? Porque en esencia hemos hecho los 3 ejercicios que se pueden llegar a unificar en este ejercicio más general. Bien. ¿En qué caso se debe estar Ninguno, excepto si la masita sobre la cuerda está cambiando de ángulo. Pero no se preocupe, si quiere encontrar ese, de hecho creo que podría llegar a ser sencillo por lo siguiente. Desde aquí hasta acá vamos a tener un cuarto de círculo, ¿cierto? Ajá. ¿Pi medios? Pi. Así que pi. No, pi medio. Ok, pi medios. Bien, perfecto. Y este ángulo que nosotros tenemos ahí debería ser también el ángulo beta. Así que, ¿cuánto es S? El radio por el ángulo, es decir, pi medios más teta, será lo que yo reemplazo aquí en el ángulo teta. Bueno, medios más otro ángulo, alfa. Es que alfa también es aceleración angular. Beta. Un ángulo. ¿Listo? ¿Qué es beta entonces? Pi medios más el ángulo teta, que es este que tenemos aquí. O sea, se puede hallar ese, no hay ningún problema, pero ¿para qué es? Cuando yo lo digo con respecto al tiempo, se me cancela. Ok. Fuerza sobre la masa 1. Por ejemplo, la tensión, ¿en qué dirección va? X'. Ok. Hacia acá va la tensión. ¿Qué otra fuerza hay? ¿No hay fricción? De hecho, sí. X' negativa. De hecho, sí. Y eso fue lo que miramos aquí en el... Aquí hay coeficiente de fricción entre las dos masas. ¿Listo? ¿Hacia dónde va la fricción? X' negativa. Ok. X' negativa. ¿Qué otra fuercita hay? La normal. ¿Hacia dónde? Y prima. ¿Qué pasó? El de arribita, es que no sé si ese es positivo, ¿no? Sí. Sí. Listo. Y finalmente, Peso. el peso. Y tomamos la decisión. ¿En dónde vamos a hacer la descomposición de fuerzas? Primas. En los primas. 1, 2, 3 componentes de vectores que ya están en prima.
y aquí tendría que sumarle 2 más 5. Sencillo. Pero si lo hacemos en XY, aquí tendría una componente 3, 5, 7. Definitivamente en X' y Y'. Además que me va a servir para hallar que lo que me enlaza a ese diagrama de cuerpo libre con el segundo. Profe, ¿por qué queda el ángulo ahí? No entiendo. ¿Qué queda qué? El ángulo ahí. ¿Este ángulo teta? Sí. Ok. ¿Por qué es el ángulo que da el ejercicio? El ángulo entre la superficie totalmente horizontal y la superficie que está inclinada. Horizontal e inclinada. Es este ángulo teta. Ah, sí, sí, ya. Listo. Y de hecho ese ángulo teta lo puedo llegar a necesitar, pero para hallar la descomposición del peso, ¿no? El ángulo teta, este no es teta, este sí es teta. Me serviría lo mucho dibujarlo acá, de hecho aquí no lo necesito, podría llegar a borrarlo, una vez ya me fijen que este es teta y lo ubique donde lo necesite. ¿Perdón? Para la masa 2, el mismo diagrama de cuerpo libre del caso anterior, tensión hacia arriba y hacia abajo, el peso. Perdón. Buscamos el peso. $36. Ok. Calculemos la sumatoria de fuerzas en esta. ¿Cuál sumatoria de fuerzas sería la mejor para calcular primero? ¿En qué? En Y' para calcular la normal. Si queremos hallar la normal, tenemos que calcular del peso esta componente que va hacia acá y luego tendremos que calcular la componente que está en X'. Este sería el peso 1 en Y'. ¿Listo? Y esta que está aquí sería el peso 1 en X'. Profe, qué pena un momento. ¿Por qué cambió el ángulo ahí? Espera. El ángulo teta, siempre ha estado acá, y acá, y acá. Pero yo solamente dibujo el que me necesito. Este es teta, este es el complementario a teta, este es teta, el complementario, teta, el complementario, este sí, este no, este sí, este no. ¿Para qué necesito yo, por ejemplo, el ángulo teta con la normal? Si la normal ya está en Y', para nada. Entonces lo borramos. Con la fuerza, para nada. Este que es el original, lo puedo dejar si quieres, pero no voy a descomponer la tensión ni en X ni en Y, lo voy a descomponer es en X' y Y'. ¿Eso? Entonces me servía dibujar este ángulo para saber en cuál de los 8 tenía que dibujarlo y luego dibujarlo donde lo necesito para descomponer el peso, no más. ¿Listo? Ay, sí, profe, gracias. Víctor, pregunta. Mira este peso en Y'. Es la componente adyacente al ángulo. ¿Cuál componente vamos a usar? ¿Seno o coseno? Coseno. Coseno de teta. Quiere decir que la sumatoria de fuerzas en Y' va a ser igual a la normal menos el peso por el coseno del ángulo. ¿Vamos a tener movimiento? De hecho no, porque todo el movimiento debería estar hacia acá. Ah, no lo colocamos. Masa 1 por aceleración 1. ¿Listo? Es decir, en Y' no tenemos masa por aceleración, esto es igual a 0. Hacia aquí tampoco lo pusimos en la dirección positiva. Masa 1 por aceleración, perdón, masa 2 por aceleración 2 hacia arriba. ¿Listo? De aquí ya podemos despejar el valor de la normal. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos? La sumatoria de fuerzas, ahora sí, en X'. ¿Listo? ¿Qué fuerza tenemos en X'? La tensión T.
¿Qué fuerza tenemos en contra de X'? Puede ser la fricción. Y definitivamente el peso. ¿Qué componente es esta cuando es el lado opuesto al ángulo θ? ¿Puesto? Opuesto al ángulo θ. ¿Cuál? Ya está. Este es adyacente. Es coseno, pero es que es... ¿What? No, ¿Lo usa? sí, se coseno. Espera. Vea, lado de este coseno, lado opuesto, seno. Sí, pero ¿cómo así que ese es el adyacente? No, sí, es el opuesto. Es el mismo triángulo, ¿no? Igualito. No, sí. Ok, en zoom. Este es la hipotenusa, y la hipotenusa en magnitud, pues es la masa 1 por la gravedad, es decir, el peso. Este es el lado adyacente que se relaciona con el coseno, y este es el lado opuesto que se relaciona con el seno. ¿Listo? El mismo triángulo, más o menos. Bien, entonces esta que tenemos aquí es el peso que va en dirección de X' negativo y es igual a la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo. ¿Listo? Esto va a quedar ser igual a la masa 1 por la aceleración 1. ¿Ok? De aquí que podemos despejar una vez más la tensión, pero primero reemplacemos la fuerza de fricción. Recuerden a qué es igual la fuerza de fricción. Al coeficiente por la normal. Y la normal ya la calculé en el paso anterior. Así que reemplazo. ¿Listo? De aquí que me sirve el valor de la tensión. Es lo que yo necesito despejar. Porque va a ser lo que me une los dos ejercicios. Tensión va a ser igual. Masa 1 por aceleración ya es positivo. Perdón, más el fuerza de fricción, que tiene que ver con el peso. Y la otra componente del peso. ¿Listo? Bien, eso es solo para la masita, el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Miren, hacer ese diagrama de cuerpo libre comparado con lo que me ocupó el ejercicio anterior, pues fue como lo más complicado, ¿no? Pero la sumatoria de fuerzas, si yo tengo el diagrama de cuerpo libre, pues bien hechecito, de hecho no es tan larga. Me apareció, creo que un término más, no estoy mal, que de pronto no estaba en el otro, en el anterior. ¿Igualito? Ok. Muy bien. Y este que tenemos aquí es el más cortico, porque tengo la sumatoria de fuerzas en el eje Y, hacia arriba está la tensión, hacia abajo está el peso de la masa 2, y es igual a la masa 2 por la aceleración. Ya tengo el valor de la tensión. Es chistoso que uno escucha a un perro y uno sabe que es una chanta. Si es grande, si es chiquito. No estoy diciendo que el perro es chiquito y chanda, pero estoy poniendo un ejemplo. Pero se imaginaron ya el perro, ¿no? Sí. Sí, Ok. Listo. Ya tengo despejada la tensión de las dos ecuacioncitas. Podría llegar a igualarlas. Simplemente me quedaría masa 1 por aceleración 1. Qué despacio porque miren que va a salir como larga en el tablero. Me imagino sus cuadernos. Masa 1 por gravedad por el coseno del ángulo más masa 1 por gravedad por el seno del ángulo
igual a la masa 2 por gravedad más masa 2 por aceleración 2. Lo bueno de estos ejercicios también con esa metodología es que es raro ver una fuerza negativa. Cuando llego a las tensiones, la mayoría de los términos quedan positivos. Casi siempre, si tenemos ese tipo de configuración. Empiezan a haber menos cuando empezamos a reemplazar estas relaciones de aceleración. Por ahora tenemos pocas. Bien. Voy a hallar la aceleración 1, por lo tanto voy a reemplazar qué es la aceleración 2 y me quedaría algo como esto. Masa 1 por aceleración 1 más lo mismo. ¿Listo? Aceleraciones a un lado. Voy a mandar esa aquí a acompañarla, me queda positiva. Es decir, del lado izquierdo me va a quedar masa 1 por aceleración 1 más masa 2 por aceleración 1. Y al otro lado voy a mandar todo lo que tenga que ver con la gravedad. Masa 2 por gravedad menos mu sub k masa 1 por g coseno de teta, y este también pasa al otro lado como negativo. Y seno de teta. ¿Listo? De nuevo puedo llegar a sacar el factor común de la gravedad. Bueno, aceleración 1 y gravedad del otro lado. A la masa 2 menos. De hecho, aquí también podría llegar a sacar factor común de la masa 1, ¿no? Si quiero. Este está negativo y negativo. Al menos lo puedo sacar. Por ejemplo, este término, menos m1 mu sub k por el coseno de teta, menos m1 por el seno de teta. Y todo esto está en factor común de g. ¿Sí? Puedo llegar a hacer esa factorización. ¿Listo? Ya tengo el valor de la aceleración. La aceleración va a ser igual a todo este término, masa 2, menos masa 1, y aquí depende cuál gane. Coseno del ángulo más el seno del ángulo. Todo esto dividido entre lo que acompañaba la aceleración 1, que es la suma de las masas, y por la gravedad. ¿Listo? Si quiero calcular la aceleración 2, ¿qué tendré que cambiar? Pues que el término de la masa 1 pasa a ser positivo y el término de la masa 2 pasa a ser negativo. Vamos a comparar todos solamente con la masa, perdón, con la aceleración 1. Quiero que miremos unos casos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no hay fuerza de fricción? ¿Qué me cambia de esa ecuación? ¿Quedaría qué? Esto no me queda, por lo tanto aquí me daría la aceleración 1 igual a la masa 2 menos mu sub 1, perdón, la masa 1 por, perdón, en tu caso me va, por el seno del ángulo. Ajá. Sobre la suma de las masas. Ese ejercicio creo que nunca lo hicimos. Quitarle la fuerza de fricción, ¿no? Pero aquí podríamos llegar a hacerlo en esta aplicación. Profesor, ahí no faltaría la gravedad. Al final, sí, qué pena. Al final colocamos la gravedad. Ok, ¿tiene calculadora? ¿Hay movimiento? Sí. ¿Vieron la ecuación del tablero? Se lo voy a mostrar.
muy rápido. Mírala. Aceleración 1. Si quieren, copia la de arriba. O la de abajo, no importa, estamos haciendo casos. Quiero llegar a verificar algunos de esos casos. 1, 2. Los que hacemos. ¿Listo? Bien, reemplacen la masa, recuerden que aquí está truncado, ¿no? La masa 1 por 10 kilogramos y la masa 2 por 7.5. Y están invertidos, estas dos masitas. 10 kilogramos y 7,5. ¿Cuánto le da la aceleración? Masa 1, 10, masa 2, 7,5. Ah, y el ángulo, 29.9, 25.9. Venga, pongamos un ángulo más sencillo. O sea, 30. 35. 35. Más compacto. Era 75. ¿Cuánto? 70. Es una calculadora. ¿Viste, muchachos, lo que hacer eso? No, y todo en la masa 1 vale 10, ajá, ¿cierto? Menos la masa 2, que es 7.5, por el seno, están grados, sí, de 35 grados. Pero ahí está el equilibrio. Por eso la masa 1 es la que está acá. Por eso. De nuevo, la masa 1 es la de 10, ¿no? Por eso. Ajá. Eso fue por ti, eso yo no. Dividencio, ahora sí, Ahora sí. más 7.5. Sí, importa. Y por la aceleración, que es 9.8. ¿Cuánto le dio? 0.98. 0.98 y la predicción del APE es 0.99. Recuerden la tercera cifra decimal, creo que se aproximó entonces la de la, ¿no? Y puedo llegar a cambiar aquí cualquier masa o cualquier configuración de masa y obtener diferentes resultados de aceleración. Ya sé cómo es la solución de ese ejercicio de manera experimental. ¿Sí o no? Bueno, de manera teórica. Y puedo llegar a tener aquí pues, un pseudo experimento con las medidas de tiempo, velocidad, etc. Bien, ¿puedo llegar a hacerle muchos más cambios? Sí, quiero generalizarlos primero, porque ya la clase se nos está acabando y ustedes pueden llegar a comprobar el resto. ¿Qué pasaría si el ángulo θ es igual a 0 grados? ¿Cuánto me da coseno de 0? 1. Coseno de 0 es igual a 1. Quiere decir que aquí me queda mi sub k por la masa 1. Masa 2 menos mi sub k por la masa 1. ¿Cuánto me queda el seno de 0? 0. Se me acabó. Masa 1 más masa 2. Miren esos apuntes cuánto me daba la aceleración 1 en el ejercicio anterior. A ver si nos daba diferente o nos daba igual. Es lo mismo que tienen los apuntes de la masa anterior, ¿cierto? Solo que pasa en la. ¿Con qué? Con la razón. Con esto. Por eso aquí está. Por eso, pero no. En el anterior. Y lo acabamos de hacer. Sí, Con la Dios. no, no sí la verdad. Es decir, cuando tenemos el ángulo 0, es que está formando un plano completamente horizontal. Y quiero que miremos el resultado de que θ sea igual a 90 grados. ¿Qué se me va con θ igual a 90? ¿Se me va el coseno o se me va el seno? ¿Cuánto da el coseno de 90? 0. ¿Y el seno de 90? 1.
Quiere decir que aquí la aceleración 1 es igual a la masa 2 menos la masa 1, ojo, este término con el Nizuka se me fue, me queda la masa 1 por el seno de 90, que ese es simplemente 1, menos la masa 1, sobre la suma de las masas. ¿Listo? Miren ese resultado tan interesante. ¿Por qué? Porque el segundo resultado me confirman, es el que deberían tener del ejercicio anterior, y este del ejercicio de la máquina de Atwood, donde una masita baja y la otra masita sube. Si lo revisamos en el applet, nos damos cuenta de que si hacemos esos cambios de que el ángulo sea 0, de nuevo, recreamos el ejercicio anterior. Mire el diagrama de cuerpo libre. Bueno, ¿cómo le coeficiente? El diagrama de cuerpo libre, tal cual. Y si ponemos el ángulo como 90, mire lo que tenemos y el diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? ¿Cuántos ejercicios hacemos al resolver este único ejercicio? Diría yo que 5. ¿Por qué? Porque tenemos este plano inclinado con o sin fricción. Tenemos el plano horizontal con y sin fricción. Y tenemos la máquina de Atwood, que ese sí no depende de la fricción. Porque es imposible llegar a tener un objeto a 90 grados y que me haga normal. Simplemente es como si la masita estuviera también pegada a eso. ¿De acuerdo? Entonces, comprueben la aplicación. Les pongo ahí el retico de esa aplicación y este tiene unos datos de tiempo y de velocidad. No sé si se han dado cuenta, pero él me bota velocidad con desplazamiento y con tiempo. Comprueben la siguiente ecuación. Comprueben la siguiente ecuación. Que el cambio de la velocidad más la aceleración, más 2 veces la aceleración por el cambio de posición, me cumple para este sistema, porque es uniformemente acelerado. Es decir, si en la aplicación el desplazamiento les da 2 metros, miren a ver cuánto le da la velocidad. Otra que podemos utilizar para el tiempo, que la posición de algo acelerado, mejor dicho, 1 sobre 2. Esta es la ecuación para una caída libre, ¿no? Más la velocidad inicial, que es 0, por el tiempo, que es 0, más la posición inicial. Es decir, aquí tendríamos delta de y igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Comprueben esta cuestioncita. A ver cómo les va. ¿Listo? ¿Quieren pasar? Sí, señor. ¿Listo, vete? Gracias. Chao, pasa la grabación.